Bueno, buenos días. Hoy los estudios de Play Radio nos hemos trasladado al Palacio Arzobispal con la colaboración de nuestro cámara Benjamín de Amparo Castellano, que nos ha organizado este acto. ¿Y por qué estamos en Palacio Arzobispal? Porque nuestro protagonista del programa de hoy es el eminentísimo y reverendísimo don Antonio Cardenal Cañizares Llobera, arzobispo metropolitano de Valencia. Y antes que todo, en nombre del laicado valenciano, de la audiencia de Play Radio y de la familia de oyentes de Laicos en Acción, le queremos dar gracias a don Antonio por dedicarnos estos minutos, que no va a ser una entrevista, va a ser una conversación. Don Antonio es un hombre entrañable, cercano, y queremos disfrutar de estos últimos días que le quedan como pastor, como director de la pastoral en la diócesis de Valencia, pues queremos disfrutar unos minutos con él. Don Antonio, gracias por concedernos estos ratos y buen día. A usted y un buen programa. Buenos programas. Muchas gracias. Don Antonio, antes de entrar en materia de lo que es un obispo, lo que es un cardenal, lo que hace el arzobispo, el pueblo... hay una discusión por ahí, en el buen sentido. Don Antonio es de Sinarcas. No, don Antonio es de Utiel. A ver, acláreme eso. Nací en Utiel y me crié en Sinarcas. Por lo tanto, he sido nombrado hijo predilecto de Utiel y de Sinarcas hijo adoptivo. Con lo cual, se dirime la discusión que hay entre ambos. Yo estoy en Utiel, digo que soy de Utiel. Y además digo que los de Sinarcas no se enfaden. Y soy de Sinarcas, y digo que soy de Sinarcas. Sé que se disputan los dos, pero a los dos los quiero. Soy muy utielano y muy sinarqueño. Muy bien, pues... Muy, aunque parezca mentira, muy requenense. Es proverbial la rivalidad entre Utiel y Requena, hasta en el vino. Pero yo me siento también requenense. Estoy de visita pastoral en Requena. Y les digo paisanos. Soy paisano porque, aunque sea de Utiel, soy también requenense. Hombre, eso es más leyenda que otra cosa, porque hoy Requena y Utiel están perfectamente hermanados y es una de las regiones vitivinícolas mejores de España, Utiel-Requena. La mejor. La más extensa y además también la que produce mejores vinos. Y tiene una variedad de uva que no la hay en toda España, en todo el mundo, que es la variedad Bobal, con lo que sacan unos tintos y unos rosados espléndidos. Esto ya se ha tratado en las bodegas de Dominio de la Vega en San Antonio de Requena. Y hablábamos de esto, la extensión tan enorme que hay en kilómetros cuadrados precisamente de esta uva. Pero Utiel y Requena tienen vinos muy buenos. Y había que hacer algo por esa zona, promocionar todavía más, que sea conocida no simplemente porque han probado el vino, sino porque cultivan de una manera muy especial el vino con unas ingenierías que todavía no se estudian en ninguna de las facultades o escuelas universitarias que hay. Pero hay que crear una escuela universitaria para aquella zona. Sí, en Requena estaba la denominación de origen, la escuela de viticultura. Está enología, pero hay que hacer algo más. Estudios universitarios. Y creo que vamos a hacerlo. Bueno, hoy en Valencia, que sabe que usted somos un poco meninfoch y no le damos importancia a lo que tenemos, y hemos de empezar a darle más importancia, porque en Valencia hay mucha gente, incluso de fuera, cuando van a un restaurante o algo, vino, denos un vino de Utiel-Requena. Y otros dicen, utielanos o requenenses, un Rioja. No, señor. De Riojas, antes, para darle color al vino, se llaman las cubas de Utiel y de Requena. Pero actualmente es que los caldos que hace Utiel y Requena son inmejorables. Además, ese tinto, don Antonio,
me está entrando hambre de merendar. Ese tinto con unos botifarretes y longanisetes de allí de la zona. El embutido es un embutido espléndido. Tanto el de Utiel como el de Requena. Incluso hay un día dedicado a la feria del embutido. Creo que lo hacen en Utiel. Pues es verdad. Se lo merece. Porque es riquísimo. Tienen un punto que no lo encuentras en otra parte. Por ejemplo, la longaniza. También la morcilla. No la encuentras en ninguna otra parte. Y eso Utiel es más todavía que Requena. Depende del sitio donde vaya uno. Los dos son muy buenos. Yo tengo un amigo en Requena que es muy devoto, muy religioso, muy buena persona. Y le gusta el embutido, alguna copita de vino nos hacemos y tal. Y me dice, todo esto es muy bueno a pequeñas diócesis. Pequeñas cantidades, tienes razón. Pero es que son muy buenos. Como también hay otros guisos que son muy particulares de aquella zona, son también muy buenos. Son medio quenses, medio manchegos. Por ejemplo, el gazpacho. Gazpacho con conejo y liebre son formidables. Y unos rebollones. Los rebollones, ahora, en este tiempo que estamos, también, eso se lleva la palma, sin arca sobre todo. Ha tenido un fallo, Amparo. Nos tenía que haber traído una botellita de Bobal para brindar al final de la entrevista. Ya no tenemos tiempo. Antes de que se vaya, lo haremos. Hay que hacerlo. Don Antonio, y usted, estamos conociendo a don Antonio, no al cardenal ni al arzobispo de momento. Usted trabaja mucho, escribe mucho, nos da unas lecciones de catequesis y de teología importantísimas en todas sus cartas semanales en Parábola. Esta semana, el domingo 20, haces una carta de despedida entrañable, dando gracias al pueblo cuando es el pueblo quien le tiene que dar gracias a usted. Y yo le quiero felicitar por todas sus cartas desde que está en Valencia, 8 años. Pero un articulito corto, lleno de sentimiento y de verdad y de valentía, que está en el Parábola del día 20 de noviembre, que yo le felicito, dice, autoridad sí, pero bien ejercida. Ciertamente. Y además que se nota a qué personaje me refiero. Me refiero a personajes concretos. Están perfectamente retratados. Que no tienen autoridad o la ejercen de manera falsa. Sin decir nombres. Sin decir nombre. Pero se entiende perfectamente. De hecho, ha habido algunos que me han dicho, he leído su artículo que habla sobre tal personaje de la vida pública. Digo, si no lo nombro, pero se nota enseguida. Es que el pueblo está con eso. La gente quiere que se le diga la verdad. Eso es la autoridad. Si no tienes autoridad, si no tienes verdad, no tienes autoridad. Por muy dictador que seas. Pues nosotros, don Antonio, hemos de rezar, seguro lo estamos haciendo, para que vuelva el sentido común y vuelvan los valores que se están perdiendo. El sentido común es necesario en toda sociedad. El sentido común es buscar el bien de la persona, buscar el bien común. El bien común es inseparable del bien de la persona. La persona está muy olvidada. Uno de los problemas es el olvido de la persona. Sin embargo, recuerdo al gran pensador español que fue Julián Marías, que muchos artículos eran sobre la persona. Una maravilla. Y eso hoy día, si no lo tenemos, no respetaremos la vida, no respetaremos al otro, le engañaremos, le falsearemos, no lo educaremos, tantas cosas, porque se olvida la persona. Hay que acostumbrar y enseñar a la gente, sobre todo a la juventud, a leer y decirle lo que tiene que leer. Y no es difícil. Y los jóvenes están deseando esto. El otro día estuve en una clase de un instituto con jóvenes
16, 17 años. Y le preguntaba qué le molesta de nuestra sociedad. Y me decían, nos molesta el relativismo que hay. Nos molesta la falta de sensatez. Nos molesta el egoísmo. Nos molesta la mentira. Nos molesta que se nos imponga como si nomás fuésemos tontos. Nos molesta el querer crear gregarios borregos a su alrededor. Eso nos molesta mucho. Y queremos una sociedad donde el hombre sea libre, donde el hombre pueda pensar. Y lo que digo de pensar, me dice, nos molesta una educación que no nos ayuda a pensar por nosotros mismos. Pensar. Yo le decía entonces como al principio de su vida pública del presidente Zapatero vino a Granada y dio una conferencia sobre educación. Y dijo que lo primero que había que hacer en la educación es ayudar a pensar por sí mismo a cada alumno. Y yo le dije después, señor Zapatero, era el secretario general del Partido Socialista, no presidente todavía. Estoy de acuerdo con usted. Es que no se piensa, pero pensar es pensar en la verdad. Y después, unas años después ya de presidente, si usted me dijo esto en Granada, ¿lo recuerda? Digo, sí. Dice, pero es que la verdad, ¿qué es la verdad? Yo eso lo preguntó Pilato. La verdad es lo que nos hace libres. Dice, no, la libertad nos hace verdaderos. No es cierto eso. La libertad nos conduce al egoísmo. Nos conduce a pensar en nosotros mismos. Pero sin la verdad, la libertad se convierte en tiranía, en dominio del otro, si se deja. Y eso hay que evitarlo. La verdad nos lleva a la concordia, a la reconciliación, al perdón. Si no hay verdad, eso es imposible. Y evitar aquello que decía San Pablo. Dice, hay mucha gente ocupada en no hacer nada. Más de lo que parece. Y tienen puestos. Eso sí, no hacen nada, pero tienen puestos. Y hay que evitar eso. Que todos seamos trabajadores del bien común. Trabajadores en servicio. Ser servidores verdaderamente. Y entonces haremos. Y actuaremos con los criterios de amplitud. Con valores universales y válidos para todos. Y eso es lo que se ha perdido en estos momentos. Con la pérdida de la verdad se pierde también el sentido de valores válidos por sí mismos y para todos, universales. Y así también se pierde el sentido de los derechos humanos fundamentales y para todos. Es derechos de grupos, pero no derechos universales. Y así el derecho a la vida no se respeta, el derecho a la paz no se respeta, el derecho a la información no se respeta, el respeto a la persona no se tiene en cuenta, y con eso hay que acabar. La educación debe ayudar a todo esto. Usted en Valencia, don Antonio, bueno, Antonio ha estado en Ávila, ha estado en Granada, ha estado en Cartagena, ha sido arzobispo de Toledo, primado de España, se fue al Vaticano, ha sido precepto para la doctrina de la fe. Usted ha estado... De culto divino. De culto divino. Pero usted ha estado en su doctorado en teología y ya se especializó en catequética. Ha estado siempre muy vinculado a la catequesis, que es lo que ha querido hacer en Valencia. Usted ha montado en Valencia, ha organizado un sínodo diocesano, un año jubilar del Santo Cáliz, un congreso de laicos donde los laicos han hablado libre y han dicho lo que piensan de la Iglesia, cómo ven a la Iglesia. Usted nos ha dejado hablar a todos, nos ha escuchado a todos,
y ahora estamos, como bien sabe, trabajando en los talleres de lo que será la catequesis del Congreso, y ahora se está poniendo en marcha esa gran misión diocesana, y estamos inmersos también en el centenario de la coronación de la Virgen, que por cierto esperamos que don Antonio se quede con nosotros una buena temporada y no dejar de verle. Por supuesto que me quedo, no me voy, me quedo en Moncada al servicio de la diócesis, rezando, escribiendo, hablando, ayudando a mi querido sucesor don Enrique, para no estorbarle, sino todo lo contrario, para todo lo que necesite y él me pida mi parecer. De todas maneras, una de las cosas que creo que don Enrique hará y continuará con ello es con la misión diocesana que estamos actualmente en marcha. La misión diocesana es un movimiento que ha surgido del sínodo diocesano. El sínodo diocesano dijo que quería una diócesis evangelizada y evangelizadora. Y para hacer esto era necesario anunciar a Jesucristo, llamar a la conversión a Jesucristo y tener una misión que esto lo hiciese. Que el mundo conozca a Jesucristo. Que el mundo no simplemente sepa quién es Jesucristo, sino que ama a Jesucristo y que el sentido de su vida sea precisamente a Jesucristo. Estamos convencidos que la secularización que existe, el olvido de Dios que existe, si hay un anuncio del Evangelio, si hay un anuncio de Dios, de Jesucristo, este mundo dejará de ser un mundo secularizado y abierto, sin embargo, a Dios. Dejará de ser un mundo que se ha olvidado de Dios y será un mundo abierto a la adoración, a la oración, a la escucha de Dios, y hará de nuestra sociedad valenciana, de nuestra iglesia valenciana, una iglesia nueva, renovada, con la renovación de Dios, del Evangelio de Jesucristo, en quien el Hijo único nos revela el rostro de Dios, de un Dios misericordioso, de un Dios que quiere a los hombres, a los pobres, a los débiles, un Dios que está con los más indefensos, con los últimos, con los crucificados. Él mismo, su Hijo, se ha crucificado por nosotros. Y por eso la misión en Valencia es urgentísima, inaplazable. No podemos dejarla para mañana, hacer ya hoy una nueva evangelización, para que el mundo crea, para que el mundo verdaderamente viva con el sentido de Dios. El sentido de Dios es un mundo vacío, un mundo desorientado, un mundo donde no se respeta al otro, un mundo que es incapaz de amarse los unos a los otros y vivir en concordia y en paz. Y esto lo necesitamos como el agua que cae en tierra seca, para empaparnos de Dios, para empaparnos de Jesucristo y actuar como Él, amando, dando la vida por los demás, entregándonos unos en favor de otros, en sencillez, en humildad, con el espíritu y el talante nuevo. Jesús nos muestra que es el talante, el espíritu y el estilo de las bienaventuranzas, que se expresa ahí toda la fe y toda la caridad. También será un mundo que confía en Dios. Es necesario confiar más en Dios. Y dentro de la Iglesia confiamos en nuestros métodos, pero sobre todo debe ser Dios en quien confiemos, como un niño recién amamantado en brazos de su madre, sin ningún miedo,
Tenemos miedo, estamos acomplejados, estamos como agarrotados. Sin embargo, un niño que acaba de tomar el pecho a la madre, ¿cómo se encuentra? Dormidico y además también satisfecho. No le falta nada. Y así me parece los cristianos, que tenemos a Dios y nada nos falta. En Él lo tenemos todo y somos capaces realmente de actuar secundando la voluntad de Dios, que es lo que hace falta en estos momentos. Ser testigos de Dios, sin ningún miedo, sin ningún temor. Y por eso, y lo pido sobre todo a los seglares, por eso los seglares, los laicos, sin ningún miedo han de evangelizar. Todos involucrados en la gran misión en la que estamos, para que el mundo crea, para que el mundo realmente se abra a Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Solo Dios, solo Jesucristo. Esta mañana mismo les decía a los sacerdotes que se han reunido para despedirme. Solo Dios, solo Jesucristo. Queridos hermanos sacerdotes, así haréis caso a la Virgen María, que con la boda de Caná nos dice ahora también: haced lo que nos diga. Y el agua amarga se convirtió en vino dulce. También en estos momentos, si queremos transformar el mundo, la amargura de este mundo se transformará haciendo lo que Jesús nos dice. Lo que Jesús nos dice es seguir las bienaventuranzas. Lo que Jesús nos dice es amaos como yo os he amado. Jesús nos dice es perdonaos como yo traigo el perdón a todos. Jesucristo nos dice: quien come de su cuerpo y bebe su sangre tiene vida eterna. Adelante, pues. Y así es, don Antonio, porque eso usted, la gran misión, la pone en marcha también después de escuchar un poco lo que en el sínodo, las conclusiones que se sacan en el sínodo, tanto de laicos como del clero. En el sínodo participamos laicos y participaron sacerdotes. De ahí nace esa inquietud que usted ve en el pueblo de decir: aquí hace falta esto. Escuché enteramente al pueblo cristiano que dijo esto: nos hace falta evangelizar, y para evangelizar es necesario estar evangelizados, convertirnos a nosotros. Es necesario llamar a la conversión, pero para eso es necesario que nosotros también estemos convertidos a Jesucristo, que le sigamos, que tengamos experiencia de Él, que le amemos, que Él sea nuestra vida. Como dice Pablo, para mí vivir es Cristo, la vida es Cristo. Para nosotros también, si queremos evangelizar, que nuestra vida sea Cristo, todo en nuestra vida. Y eso lo dijeron laicos y sacerdotes y religiosos y religiosas en el sínodo diocesano. Es obra de todos y la expresión de todos, no el capricho del arzobispo, sino obra de todos. Lo que Dios inspiró en los distintos grupos sinodales y se ha plasmado en las conclusiones que se aprobaron por inmensa mayoría. Y lo que usted dice, que esa misión que hemos comenzado hay que continuarla y acabarla. Por supuesto. Y así será. Se continuará, se enriquecerá y veremos los frutos de bendición con que Dios bendice a este pueblo de Valencia. Pero para eso también hay que rezar, hay que orar. Valencia entera ha de estar en oración. Los apóstoles, antes de salir a predicar, estaban reunidos en Pentecostés orando con la Virgen María. Orar. Y se recibe en la oración el Espíritu Santo que lanza a los cristianos, fieles cristianos, laicos y sacerdotes. Los laicos los lanza a que no se queden encerrados, a que se abran y salgan a la calle y anuncien a Jesucristo.
y llamen a la conversión, porque sin Él nada podemos hacer. Sin Jesucristo no podemos santificar. Él es la piedra angular del edificio de la Iglesia y de la humanidad. Confiar en la providencia de Dios y en el poder de la oración. Sin esa confianza y la fuerza de Dios, nada podemos hacer. San Pablo decía: todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me da fortaleza. Todo lo podemos con Él. Y nos basta su gracia. Pero confiamos muy poco en la gracia de Dios, en la acción de Dios. Si confiásemos un poco más, como el grano de mostaza, haríamos maravillas. Mejor dicho, Dios haría maravillas a través nuestro. ¿Por qué no confiamos más? ¿Por qué no somos más creyentes? Nos hace falta vocaciones. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad. Y de las pocas cosas que Jesús nos dice que pidamos. Vocaciones. Vocaciones para evangelizar. Vocaciones para continuar la misión de Jesús. Misión de salvación. Misión de esperanza. Misión de reconciliación. Misión que llena de alegría el mundo entero. Porque la alegría de un Dios que no deja al hombre, no lo deja en la estacada, está por el hombre, apuesta por el hombre, lo ha dado todo por el hombre. Pues don Antonio, quiero que se despida de la audiencia de Laicos en Acción en Play Radio, dándonos esas dos palabras ya clásicas en don Antonio que encierran mucho, como se acaba en las sesiones, y sobre todo espabilarnos. Espabilarse, y para eso digo dos palabras en valenciano: amunt y avant, adelante y arriba. Muy bien, don Antonio, para mí ha sido un verdadero placer y un orgullo. Y yo le he escuchado mucho personalmente en reuniones, en el consejo y tal, pero estoy contento porque el laicado, la audiencia de Play Radio, el pueblo, ha conocido hoy un poco más a don Antonio persona, a lo humano de don Antonio, y ha conocido la profundidad que tiene nuestro arzobispo y la solera que va a dejar en Valencia, porque 8 años han sido unos años intensos, han sido unos años en los que usted se ha desgastado, se ha dejado usted. Por eso le pedimos que se quede todo lo que pueda con nosotros. Ha dicho que se va a quedar en Moncada un tiempo y nosotros queremos, a través de sus mensajes, de sus cartas y de su sapiencia, seguir confiando y siguiendo a nuestro querido don Antonio Cañizares. Me quedaré en Moncada, en el seminario, sin estorbar a mi sucesor, sin estorbar al pueblo cristiano, pero sobre todo me quedaré rezando. Es un ministerio muy episcopal. El oficio del breviario. En los santos leemos: este es el que ama mucho a su pueblo, el que ora por ese pueblo. Yo desde Moncada, como quiero mucho a Valencia, oraré por Valencia, oraré por todos vosotros, oraré sin cesar para que Dios os conceda la sabiduría que es el Espíritu Santo y os lleve a la verdad que es Jesucristo, donde se encuentra realmente la auténtica esperanza que nos llena de alegría, de gozo y de un nuevo estilo de vivir que se expresa a través del amor, de la caridad. Esa caridad que nos lleva precisamente a descubrir en el hermano que sufre, en el enfermo, en el hambriento, en el que nos pide algo, se encuentra Jesús. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba preso y viniste a verme. Estaba enfermo y me visitaste. Cuando lo hice yo
Cuando lo hiciste con esos pequeñeros, con los que me identifico. Y nosotros rezaremos por usted, don Antonio. Téngalo por seguro. Bueno, querida audiencia, pues este ha sido un ratito de entrañable conversación con don Antonio y con nuestro querido arzobispo. Moltes gràcies. Moltes gràcies.